Y esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho también la entrevista, Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, muy buenos días, con mucho gusto estar en tu programa. Carlos, bueno, pues me sorprendió muchísimo esta disminución en la proyección de crecimiento que hicieron en el análisis en Bank of America, pasa de 2.5% a 1.5% y para este año también baja sustancialmente. ¿Qué ocurrió y qué justifica, digamos, esta disminución? ¿Cuáles son los elementos de análisis? Pues mira Rodrigo, efectivamente en Bank of America bajamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año a 1.5%. Ya hay varias razones. La primera y una de las más importantes es que los datos que hemos estado recibiendo de la actividad económica en México de finales del año pasado, del cuarto trimestre, vienen bastante débiles. Ujú. Ya desde el tercer trimestre habíamos visto una contracción en el Producto Interno Bruto en México, pero se pensó que era porque había varias cosas que afectaban de manera particular ese trimestre, como el cambio en la ley del outsourcing, por ejemplo. Pero ahora que recibimos los datos del cuarto trimestre, octubre presentó una contracción mensual. Esta semana vimos la producción industrial en noviembre, que también presenta una contracción mensual. Entonces, parece ser que la economía se debilitó bastante y eso que estaba entre las olas de COVID, ¿no? O sea, entre la de Delta y ahora la de Omicron. La segunda razón es precisamente esta nueva ola de COVID, pues que está teniendo una afectación tanto en Estados Unidos como en México, y al igual que en otros países. Y entonces, pues, al volver a correr nuestros modelos de pronóstico con estos nuevos datos, incorporando cosas como Omicron, pues la verdad es que creemos que será difícil crecer más de 2% en México y esa es una de las razones por las que bajamos al 1.5. Y mencionas en el análisis, bueno, mencionan pues también incertidumbre, baja inversión. Por supuesto, obvio, la política monetaria cuenta en términos de un Banco de México que está subiendo la tasa de referencia. El Fed ya dio señales y eso, bueno, pues tiene mucho que ver con nuestro país y el margen de maniobra que tiene el Banco Central de México en establecer la política monetaria, pero el factor de incertidumbre se menciona ahí. Digamos, ¿en qué partes lo evalúan? Evidentemente la contrarreforma eléctrica pues es un elemento, pero ¿qué otros hay en ese sentido? Efectivamente, ese es un elemento y esta incertidumbre pues ha venido afectando el crecimiento de México ya desde hace algún tiempo. Recordarás que antes de la pandemia, en 2019, México ya presentó una ligera contracción en la actividad económica y entonces lo que pasó el año pasado es que una vez que salimos de los cierres iniciales de la pandemia, pues hubo un rebote. Entonces la primera mitad del año crecimos mucho. Pero después de estos últimos datos que platicábamos, como que nos muestran que ya se acabó el efecto de ese rebote. Entonces, si ya se acabó ese efecto de ese rebote, ¿a qué ritmo vamos a crecer ahora? Y pues a lo mejor vamos a crecer al ritmo que teníamos, algo más similar a 2019, porque esa incertidumbre se mantiene, ¿no? Tú mencionas un aspecto muy importante, la parte de la reforma eléctrica, pero hay varios, ¿no? Hemos tenido varios cambios, por ejemplo, en las leyes laborales, que todavía se están implementando. En todos estos cambios, digamos, en las reglas del juego, ¿no? Hacen que la inversión sea bastante baja. Y entonces ese es uno de los elementos. El otro muy importante que mencionas es, bueno, pues Banco de México ya ha estado subiendo. La última vez subió 50 puntos base. Esperamos que este año siga subiendo, ¿no? Creemos que en febrero subirá otros 50 puntos base, en marzo otra vez y después regresará a subidas de 25 para llegar a una tasa de 7% al final. Pues ciertamente eso hace que el crédito se mantenga débil también. Y en parte esta subida de Banxico, además de porque la inflación está muy alta, que es otro elemento que tampoco contribuye al crecimiento, responde pues a que estamos esperando que la Reserva Federal de Estados Unidos, como bien dices, pues ya suba este año. Nosotros en Banco of America creemos que subirá en marzo y que subirá un total de 4 veces este año. Y tradicionalmente también, pues eso hace que sea más difícil crecer. En ese caso, no solo para México, sino para todas las economías emergentes, porque la subida de tasas en Estados Unidos, pues atrae el dinero hacia Estados Unidos y lo saca de otros mercados emergentes. Entonces, esto pinta como un año complicado por varias vertientes, ¿no?
Claro. Ahora, ¿identificas riesgos al alza? Es decir, elementos como que el alejamiento China-Estados Unidos está trayendo inversión a México, que Estados Unidos a lo mejor tenga un mejor desempeño de lo que hoy se está viendo, porque Omicron pase muy rápido y entonces ya para marzo estemos hablando de una economía que tenga la misma dinámica que como mencionabas del segundo trimestre allá y que eso ayude a México. ¿Ves riesgos al alza? Es decir, que hay elementos a lo mejor que hoy no son tan visibles que pudiesen impulsar a México más de lo que hoy se ve. Sí, y ese es el más importante, el que mencionas. O sea, si tú ves la actividad económica en la frontera de México con Estados Unidos, pues hay bastante actividad con las maquilas, nuevas empresas llegando. Esto es porque desde pues todo el conflicto entre Estados Unidos y China, el conflicto comercial, tecnológico, y después con la pandemia, pues ha habido un movimiento importante de mover cadenas de producción a que estén más cerca de Estados Unidos, y muchas de ellas estaban en Asia. Entonces, por lo menos algunas partes de las cadenas de producción se están intentando mover hacia Norteamérica. Una parte de eso está llegando a Estados Unidos, que igual le conviene a México porque estamos muy ligados a esa economía, pero algunas están llegando también a México. Ahora, por lo pronto, la debilidad doméstica en México está siendo más importante que las ventajas que estamos teniendo por todo este cambio en las cadenas de producción que llegan a México, pero ciertamente eso en algún momento podría detonar un mayor crecimiento y ciertamente es el principal riesgo al alza, que ese movimiento de repente empiece a beneficiar bastante más a México y nos ayude a crecer más. Por otro lado, ¿cuál es tu óptica de la inflación? ¿Cómo la estiman en términos de hacia dónde se va a mover en los siguientes meses y en esta primera mitad del año? Pues mira, cerró el año en 7.4%, una inflación muy, muy alta y con componentes que también son muy altos. La inflación subyacente registró casi 6% de crecimiento, la inflación de servicios está arriba del 4%, la inflación es muy alta. Nosotros creemos que conforme avance el año esa inflación irá disminuyendo y creemos que podrá cerrar el año en algo cercano al 4%. Tenemos nuestro pronóstico para cerrar el año es 4.2%. Entonces todavía sería una inflación alta, pero pues es una inflación mucho más baja que la del 7%. Una parte de eso es porque hay efectos base que se deshacen, una parte de eso es porque creemos que los problemas en las cadenas de producción que ha causado el virus podrían irse aliviando. Y la otra es porque pues Banco de México pues ha estado atento y está subiendo tasas de interés y seguirá haciéndolo como comentamos hace un momento. Un riesgo al alza es que ahora con todo lo de Omicron en el mundo, incluyendo China, pues que otra vez regresemos a algunos problemas en cadenas de producción que pudieran afectar otra vez en estos meses a la inflación al alza. Recordar nada más que esta inflación es un fenómeno global, es claramente inducido por la pandemia. También vimos que esta semana en Estados Unidos que también tiene inflaciones altísimas, cercanas, como México al 7%, con una subyacente también cercana al 6%. Entonces, es un fenómeno global, pero a nivel global esperamos que vaya disminuyendo y como te decía, creemos que puede cerrar el año en México alrededor de 4%. Sí, además, pues vaya datos, ¿no? Porque una proyección de avance económico de 1.5%, inflación 4, pues habla de un escenario complejo y sorprende esto que mencionas. Bueno, a mí me ha sorprendido que en Estados Unidos incluso se habla de control de precios también, ¿no? Es decir, la alta inflación genera luego unas cosas raras desde el punto de vista política y bueno, es un asunto también a considerar y me refiero porque hay todavía elementos que pudiesen generar riesgos a la baja, evidentemente, pues pienso Ucrania, Rusia, etcétera, ¿no? Hay varios puntos que globalmente pues pudieran todavía complicar más la situación. No, ahí tú mencionas un elemento muy importante, ¿no? Este es un año retador en México por crecimiento y en México y en el mundo por inflación. Y como tú dices, pues los políticos tienden a reaccionar, ¿no? Hay que hacer algo contra esta inflación tan alta. En México hay que hacer algo contra esta inflación alta y este crecimiento bajo. Y algunas veces eso de verdad ayuda y son políticas que pueden ayudar. Por ejemplo, la Fed suba tasas de interés, México, Banco de México suben tasas de interés. Pero a veces podrían ocurrir cosas que más que ayudar pueden traernos más problemas después. Y como dices, hay toda una discusión en el mundo y en México lo vimos con el gas también, de ponerle tope a los precios, ¿no? Y efectivamente, experiencia histórica muestra que si bien eso alivia los problemas en el muy corto plazo, de mediano plazo puede traerte otros problemas, ¿no? Entonces, ese es un reto adicional, ¿no? La respuesta
de política económica ante estos problemas. Por lo pronto parece que lo que va ganando en el lado de inflación es tomar la ruta que pues está más probada, digamos, ¿no? Que es subir tasas de interés, y bien hay algunos otros países que tampoco lo están siguiendo. El ejemplo claro es Turquía, ¿no? Turquía, Que qué va al revés, desastre. pero Exactamente. exacto. Jarial, y estoy esta mañana entrevistando a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, que ya nos decía, ellos dieron a conocer su análisis, un crecimiento para México de 2.5% para este año, pues una disminución significativa. Y en ese contexto preguntarte, Carlos, digamos, ¿qué opinión te merece el cambio en Banco de México? Sobre todo entendiendo que pues Victoria Rodríguez Eje es un voto en un órgano colegiado, pero ¿qué tanto el cambio de estafeta pues es un elemento en el análisis, sobre todo cuando el presidente pues ha sugerido, entendiendo que el banco tiene autonomía constitucional, que le gustaría un mandato dual? ¿Cómo ves al banco en términos de factor de análisis en 2022 desde el punto de vista económico, claro? Pues mira, Rodrigo, efectivamente, como lo mencionas, el presidente ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este año pues tengamos una discusión en México sobre el mandato de Banco de México, que actualmente es único, la inflación interpretada como que esté en el objetivo permanente del 3% de Banco de México, y la discusión sería pues abrir hacia un posible mandato dual como lo tiene la Reserva Federal. En el caso de la Reserva Federal, ellos también ven el empleo, y en México se habla de crecimiento. Entonces veremos si eso es algo que la nueva gobernadora decide impulsar o no, pero ciertamente está sobre la mesa. Y respecto a la nueva gobernadora, bueno, pues efectivamente la Junta de Gobierno son 5 miembros. La última decisión donde subieron 50 puntos base, 4 de ellos votaron por subir la tasa en ese monto. Uno de ellos votó por subir también, pero solo en 25 puntos base. 4 de ellos se mantienen en la Junta de Gobierno, así es que, y dadas las condiciones de inflación y dado lo que platicábamos hace un momento de que la Reserva Federal se espera que suba, pues creemos que Banco de México va a seguir subiendo también. Lo que queda un poco de duda es cómo irá subiendo, a qué ritmo irá subiendo. ¿Regresará a los 25? ¿Subirá otra vez 50? Y nosotros creemos que será 50, pero pues no sabemos mucho sobre las preferencias respecto a inflación, respecto a crecimiento de la nueva gobernadora, así es que pues todo el mercado tendrá que ir aprendiendo poco a poco, viendo sus acciones, sus votos, qué tanta preferencia tiene o qué tanto está dispuesta a luchar fuerte porque esta inflación disminuya, y eso lo vamos a aprender desde el 10 de febrero, que es la Claro. primera reunión. De nuevo, nosotros esperamos que mantenga el ritmo actual y que suba 50 puntos base. Sí, es interesante además por la composición, porque evidentemente Gerardo Esquivel ha sido, digamos, en muchos momentos ha votado por no subir la tasa o subirla a 0.25%, 25 puntos base, y Galia Borja al principio, que también es relativamente nueva en la Junta de Gobierno, pues primero votó junto con él, luego con el resto del consenso, pero ahora con Rodríguez Victoria Ceja, pues a lo mejor se genera un bloque de 3, pero bueno, pues son elementos económicos, digamos, en el análisis, los que esperemos reinen una visión desde esa óptica. Y por otro lado, preguntarte, desde el punto de vista económico, ¿qué dice el anuncio de Citigroup? Es decir, ¿se ve desde tu óptica como una decisión puramente de negocios? ¿Dice algo del ambiente de negocio en México? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu visión ahí? Bueno, mira, te comentaría sobre la inversión en general. O sea, lo que ha Sí. estado pasando con la inversión en México es que ha sido bastante baja, y tanto la inversión extranjera como la inversión doméstica, como la inversión de portafolio, hemos visto una debilidad importante ya desde hace varios trimestres. Mira, desde un punto de vista macroeconómico, como me preguntas, la regla de dedo es que pues un país necesita invertir como por lo menos el 25% de lo que produce cada año para poder crecer. Y México no habíamos logrado el 25%, pero habíamos logrado arriba de 20% por algunos momentos, hace algunos años, pero recientemente ese número ha disminuido y actualmente México invierte alrededor del 18% de lo que produce, lo cual es ciertamente insuficiente para poder crecer. Y como te decía, esto se nota en distintas formas de medir la inversión, tanto la inversión extranjera directa como los flujos de capital, que como has visto también han estado saliendo del país, y también la inversión doméstica, ¿no? Ya sea inversión en construcción, ya sea inversión
en maquinaria y equipo, etcétera, hemos visto una debilidad muy importante, ¿no? Entonces, pues esa parte tiene que darse la vuelta en México para poder lograr crecimientos pues mayores al 1.5 que estimamos para este año, y de preferencia regresar a esas tasas que en algún momento llegamos a tener de poder crecer hasta el 4%, ¿no? Claro, y sobre todo aprovechar un momento, ¿no? Porque cuando vemos América Latina y países emergentes, pensemos Turquía, que hace un rato lo mencionabas, o Brasil, que también hacen el análisis al respecto, o de la Argentina ni hablamos, quizás Colombia y Perú con escala más pequeña, pues México estaría en un gran momento si las señales fueran adecuadas y pues digamos esto se expresara en inversión, porque también es cierto que sin ruido, digamos, de una elección presidencial, como si es el caso de Brasil, y con una política macro, pues muy conservadora en lo fiscal, que es un elemento que citas en el análisis como pues factor de no tanto crecimiento, pero finalmente México pues tiene una serie de condiciones que lo podrían hacer realmente atractivo en esta coyuntura, pero pues no se va haciendo tangible ello por las señales. Sí, exacto. O sea, México, cuando platicamos con inversionistas, tiene varias ventajas en términos relativos. Tú mencionaste varias de ellas. La primera es la economía emergente que está más pegada a Estados Unidos, que es lo que está creciendo en el mundo. China se está desacelerando de una manera importante. Entonces, por ejemplo, para el resto de Latinoamérica, que dependen más del crecimiento de China, pues esa no es una buena noticia. Entonces, en ese sentido, México destaca, ¿no? Por estar pegado a Estados Unidos y beneficiarse más de ese crecimiento. Y también el hecho de tener políticas fiscales y monetarias prudentes, pues hemos estado platicando que eso no ayuda al crecimiento, pero ha mantenido la estabilidad. Lo vemos en la estabilidad de la moneda, lo vemos en la estabilidad del sector financiero en México, y eso es algo que no se ha mantenido en otros países. Entonces también es una ventaja relativa a México. Así es que México se mantiene con algunas ventajas relativas respecto a algunos otros países de políticas emergentes, y eso es algo que los inversionistas mencionan en distintas ocasiones. Ahora, como decíamos hace un momento, esta incertidumbre en políticas públicas, los constantes cambios en las reglas del juego, pues están haciendo que esas otras ventajas no logren ser lo suficientemente grandes para atraer inversiones lo suficientemente grandes para poder crecer más. Claro. Pues Carlos, un gusto conversar contigo. Te agradezco mucho la entrevista y pues seguimos muy pendientes de tu análisis y del análisis de Bank of America. Gracias, Rodrigo. Un gusto estar contigo. Un saludo a tu auditorio. Ahí escuchamos a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America.